la doctora Vaquero, que nos va a hablar de la patología ocular en el pseudosarcoma elástico. Vamos a hacer un repasito de qué pasa en el ojo, que nos afecta y nos preocupa tanto. Y vamos a ver si hay alguna novedad, que sí la hay, y la veremos a ver si nos beneficia a nosotros o no. Todos sabemos, ya se ha dicho, pues, que el pseudosarcoma es una enfermedad rara que afecta a 3 órganos y que entre ellos se encuentra el ojo. A nivel del ojo afecta en la retina porque es ahí donde existe tejido elástico. Como es una calcificación anómala del tejido elástico, pues en una de las capas de la retina, en la membrana de Bruch, que es la que está señalada con los puntitos amarillos, es aquí donde existe tejido elástico, que está formado por colágeno y por tejido elástico en medio. Aquí es donde empieza a calcificarse. Cuando se empieza a calcificar, empieza a aparecer la sintomatología en los pacientes sobre todo los signos, después la sintomatología, con los pacientes con pseudosarcoma. ¿Y cuáles son esos signos que empiezan a aparecer? Pues empezamos con lo que ya conocemos, la piel de naranja. ¿Y qué es la piel de naranja? Pues es la calcificación, cuando empieza a aparecer, le da un aspecto, un color blanquecino a la retina, que contrasta con el color más oscuro que tiene, más naranja. En esa zona de transición entre la retina sana y la retina que empieza a calcificarse porque empieza en el polo posterior, pues aparece este moteado que se llama piel de naranja. Este moteado todavía no produce ningún efecto en cuanto a la agudeza visual. No lo nota el paciente. ¿Qué es lo que pasa? El siguiente signo que aparece, ¿cuál es? Es la famosa estría angioide. Las estrías angioides son cuando esa membrana de Bruch está ya calcificada y se daña más se piensa que es por los movimientos oculares, hace que se rompa la membrana de Bruch. Al romperse, aparecen esas líneas circulares alrededor del nervio óptico que después se irradian de manera radial y que son esas grietas que aparecen en la parte de esa membrana de Bruch. Aquí, estas estrías, el problema es cuando van acercándose al centro de la visión, que es la mácula. Pero cuando solamente existen estrías, tampoco existe un déficit visual. ¿Cuáles son los siguientes signos? Esto es simplemente la imagen de contraste entre los vasos y lo que es la estría. La estría es la parte más flojita, el gris más flojito que hay alrededor del nervio óptico, mientras que los vasos son el aspecto, las líneas más oscuras. ¿Cuáles son otros signos que aparecen que por ahora tampoco van a afectar a la visión? Pues aparecen los cuerpos coloides. ¿Y qué son los cuerpos coloides? Son esos depósitos blanquecinos que se depositan alrededor de la estría o también en la media periferia. Son depósitos de calcio pequeñitos que no se sabe muy bien la fisiopatología que tienen, pero que tampoco afecta a la visión. Esto sí es, el encontrarnos esto en un fondo de ojo, sí nos dice que el paciente tiene un pseudosarcoma, independientemente de la estría, de la piel de naranja. Son patognomónicos de la enfermedad. Otro signo que puede aparecer es el fenómeno paraestría. Esto es simplemente que nos indican que el paciente está en evolución, que la enfermedad está en evolución. ¿Y qué es? Pues que alrededor de la estría aparecen estos puntos más blanquecinos, que son puntos hiperautofluorescentes, en la autofluorescencia, que nos indica que la enfermedad está avanzando. Pero si no afecta al centro de la visión, es peripapilar alrededor de la estría, tampoco nos da un déficit de visión. Hay otros dos signos que tiene el paciente que aparece en la población normal, pero aparece con más frecuencia, que uno de ellos son las drusas del nervio óptico, que son esas calcificaciones en la cabeza del nervio óptico, que se ven aquí muy bien esta zona redondita, y la distrofia macular. En las drusas del nervio óptico normalmente tampoco produce un déficit de visión. Sí es verdad que puede provocar, debido a que son como unas lesiones como globitos en la cabeza del nervio óptico, puede afectar a la capa de fibras nerviosas que pasa y crear una alteración del flujo axonal y provocar un déficit del campo de visión. Pero es raro que lo provoque. Pero sí es verdad que puede provocarlo, pero no es lo que realmente nos preocupa en un paciente con pseudosarcoma. Y la distrofia macular aparece también en la población normal y en el paciente con pseudosarcoma, como digo, en más frecuencia. Esto sí puede alterar un poco la visión porque es una alteración del epitelio pigmentario en la zona del centro de la visión. Lo que pasa es que el tipo de distrofia que se asocia en el pseudosarcoma elástico es una distrofia no muy agresiva, con lo cual la pérdida de visión es progresiva, es poco y no produce la pérdida de visión que el paciente con pseudosarcoma se va a encontrar. Es simplemente una alteración del EPR que con el tiempo puede disminuir visión, pero no pérdida de visión
total, porque se asocia a una distrofia en patrón, que es una distrofia un poco suave, por decirlo de alguna manera, que es realmente lo que va a provocar un déficit de visión grave en los pacientes con pseudosantoma. Pues está lo que ya conocemos, que es la neovascularización coroidea, y lo que vamos a ver después, que es la atrofia cororetiniana. La neovascularización coroidea es cuando un tejido vascular que se encuentra en la coroides crece a través de la grieta que se ha formado por la estría e invade la retina. Se ve perfectamente aquí. Invade la retina, está en la membrana, creando una alteración de las capas de toda la retina neurosensorial, que es por la que nosotros vemos. A nivel del fondo de ojo se ve en la zona de la estría las hemorragias, el engrosamiento macular. Esta es el ovillo tal cual que se ve con una imagen de acción CT. ¿Y el paciente qué va a notar? Pues una disminución de la agudeza visual, las líneas dobladas, una mancha en el centro o alteración de los colores. Por lo tanto, un paciente, cuando presente cualquiera de estos síntomas, tiene que acudir a urgencias, porque presenta una membrana neovascular que se puede tratar. Cuanto antes se trate, mejor a esta membrana neovascular, para que la agudeza visual la podamos mantener lo mejor que podamos. ¿Cuál es la otra lesión grave? La otra lesión grave es la atrofia cororetiniana, que es, la atrofia en realidad es el estadio final que lleva la calcificación de la membrana de Bruch. La membrana de Bruch empieza a calcificarse, empieza a alterarse la retina que está por encima y que está por debajo, que es la coroide, pierde toda la capacidad de visión en esa zona y vemos que es una mancha negra entera en el centro y peripapilar. Produce una ceguera legal, una ceguera del centro de la visión, porque todas las capas retinianas se encuentran alteradas. Es como el estadio final de la evolución del pseudosantoma en un paciente con esta calcificación y con esta anomalía. ¿Hay tratamiento para esto? ¿Qué es lo que nos interesa? Pues ya sabemos que para las lesiones como la membrana neovascular hay tratamiento. El tratamiento surge siempre a partir del que se desarrolla para la degeneración macular asociada a la edad. La degeneración macular asociada a la edad se asemeja al pseudosantoma en que tiene una membrana neovascular y una atrofia también. Entonces, todos los estudios primero empiezan por la degeneración macular. Cuando esa degeneración macular, esos estudios, esos fármacos y esas moléculas son efectivas, después se utilizan para otro tipo de membrana neovascular secundaria a otra patología, como es en este caso el pseudosantoma. Tenemos ya desde hace 15 años estos antiangiogénicos, que son agentes contra el factor de crecimiento del endotelio vascular, que realmente es un agente que se encuentra aumentado en este tipo de patología, en este tipo de membrana neovascular. Los dos fármacos que tenemos desde hace 15 años es el ranibizumab y el aflibercept 2 miligramos. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que tenemos 3 fármacos nuevos. Ya había yo comentado en la otra ocasión, en la otra reunión que tuvimos, que el brolucizumab ya estaba aprobado por la FDA, pero ahora se aprobó en el 2019, pero ahora tenemos ya el faricimab y el aflibercept 8 miligramos. El faricimab se aprobó en el 2022, por ahí, sí, el 2022, y el aflibercept en el 2023. ¿Y por qué salen estas nuevas moléculas? No eran efectivas las anteriores, sí eran efectivas, pero necesitábamos muchas inyecciones, porque estas son inyecciones intravítreas, son inyecciones que se van poniendo mensualmente y después se van espaciando poco a poco si la enfermedad se encuentra pues estable en el sentido de que no está activa esa membrana neovascular. Esos 3 fármacos nuevos aparecen con la idea de que el paciente no tenga que estar pinchándose continuamente y de que el médico no tenga que estar con esa carga asistencial también. Son moléculas más potentes, que lo que hace es que el fármaco se pueda inyectar con más tiempo, entre inyección e inyección. El brolucizumab tenemos los 3 actualmente en nuestro servicio. El brolucizumab yo no lo he utilizado porque el brolucizumab tiene un inconveniente, que es que produce en los estudios pivotales producen inflamación intraocular, que después en práctica clínica real parece que es un poquito menos el porcentaje. Pero sin embargo, por eso no lo he utilizado, ya que tenemos los otros 2 fármacos, que es el faricimab y la aflibercept 8 miligramos. He empezado a utilizar el faricimab, todavía no puedo contar si es o no, porque el número de casos que tengo es reducido, pero sí parece que es más potente en cuanto al pseudosantoma. Y el aflibercept lo tenemos desde hace 2 semanitas en el hospital, con lo cual ya para la próxima vez
veremos si realmente los pacientes con pseudosantoma es tan efectivo como se ha visto que es para la degeneración macular. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo pacientes que se han tratado con aflibercept pues han reducido el tamaño de la lesión y mantienen buenas agudezas visuales. Esta es una paciente de nuestro hospital que llegó en el 2021 con una agudeza visual de un 20% y en el que se ve pues, un engrosamiento de la zona central con esta membrana neovascular. Este es el ramillete que surge desde esta parte hacia arriba, que se encuentra aquí invadiendo y desestructurando toda la retina. Empecé con las inyecciones intravítreas de la aflibercept 2 miligramos y en el 2024 se encuentra con una visión de un 40% en mejor, con una reducción de todo el grosor retiniano y limitada las zonas de la membrana neovascular a esta zona. El ramillete muchísimo más fino y sin ese engrosamiento macular. Con lo cual, esto lleva ya más de 6 meses sin tratamiento y con lo cual quiero decir que es importante, vino con los dos ojos igual, no he puesto los dos porque con uno de ellos era suficiente para ver el ejemplo. Es importantísimo el insistir en las inyecciones, en las membranas vasculares de un paciente con pseudosantoma son agresivas. Entonces, también en la de MAI, pero en el paciente con pseudosantoma hay que insistir. Entonces, es muy importante las inyecciones, insistir en ellas y ya cuando veamos que realmente esto está seco, poder empezar a extender. Con lo cual, el tratamiento se prolonga en tiempo, pero si se hace, se puede mantener y se puede conservar pues bastante bien la agudeza visual. Este es otro ejemplo, otro paciente nuestro, que llegó con una agudeza visual bastante buena, un 70%, pero notó pérdida de visión, un poquito de pérdida de visión, debido a que en el ojo izquierdo, en la salida a la final distal de la estría, en esta zona, hay una hemorragia, que es la membrana neovascular que se encuentra aquí. Empezamos también en el 2019 con aflibercept 2 miligramos y en la actualidad está más de un año sin tratamiento y está localizada la membranita aquí, sin toda esa zona de engrosamiento y alteraciones de las capas más externas de la retina. La visión pues la mantiene bastante bien, en un 80%. ¿Y qué conseguimos con esto? Cuando empezamos a actuar de manera inmediata, pues conseguimos que no llegue a esto, que es su otro ojo, el ojo derecho. El ojo derecho llegó en el 2015, estaba la doctora Morillo, pero le llegó tarde. ¿Por qué? Porque llegó ya muy avanzado, a pesar de las inyecciones intravítreas, ya se creó lo que se crea cuando una membrana neovascular progresa y se desarrolla por sí sola, sin que tengamos nada, sin tratamiento, que es toda esta metaplasia, toda esta fibrosis y una visión de un menos de un 5%. Con lo cual es importante que ante la pérdida de visión, de la alteración de los colores, lo que hemos dicho, acudir a urgencia para ver si realmente ahí tenemos una membrana o no. Es importantísimo la actuación rápida. Y la atrofia cororetiniana. Me río porque esto es un poco más complicado, pero no tiene gracia, claro está. La atrofia cororetiniana, como he dicho, es el estadio final que lleva a la calcificación de la membrana de Bruch. Esta calcificación pues lleva a la rotura, a la alteración, al desgaste de toda la retina. Puede pasar, como este es el mismo paciente que acabamos de ver con el inicio de la hemorragia pequeñita, que en ese intervalo de tiempo de tratamiento, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que ha empezado a aumentar las zonas de atrofia. Las zonas de atrofia son las zonas negras. Eso quiere decir que en esa parte ya no hay visión. Ha alterado todas las capas de la retina. Pero tiene la suerte, en este caso, de que la atrofia ha empezado por la parte nasal. La parte central se mantiene conservada. Por lo tanto, la agudeza visual es muy buena. Sigue siendo, como hemos visto, de un 80%. Puede pasar que la atrofia empieza a aparecer en el polo posterior, que aquí ya cambia un poco la cosa. Esta es la misma paciente que hemos visto del primer caso de membrana neovascular. Cuando llegó y después del tratamiento actualmente. Se ha secado la membrana neovascular que tenía, pero empieza a aparecer aquí unas zonas autofluorescentes que se llaman, que son más oscuritas, pero aquí ya está totalmente, no sé si se ve con la luz de arriba, ¿se ve la zona más oscurita? Sí, ¿no? Un poquito. Estas zonas de aquí están más oscuritas y esto va creciendo. La atrofia también más agresiva en el pseudosantoma elástico que en la degeneración macular. Va creciendo a un ritmo de unos 3,3 milímetros cuadrados al año, cosa que en la degeneración macular es un poquito más lenta. ¿Tenemos tratamiento para esto? En el pseudosantoma, bueno, aquí otro ejemplo simplemente
de la zona de unos años a otros, cómo va creciendo la zona de hipofluorescencia, incluso en la zona de cicatriz gliótica que hay ahora. Gracias. En la zona de cicatriz gliótica que hay empieza a crecer zonas más oscuras, que son las zonas de atrofia, e incluso en el centro. Y también peripapilar. Es decir, la atrofia sigue creciendo, sigue su curso. La atrofia puede aparecer con la existencia de una membrana neovascular, como en este caso, o sin membrana neovascular. La atrofia va a aparecer de todas maneras. ¿Tratamiento para esa atrofia? Pues para el pseudosantoma elástico no. Pero para la degeneración macular, en el 2023 se ha aprobado por la FDA estos dos fármacos, que es el pegcetacoplan y el avacitaptan pegol, que son fármacos que actúan contra la vía del complemento, que es la vía de la inflamación. Uno es contra el complemento, el C3, y otro contra el C5. No está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento. Existe una serie de controversias. Son también inyecciones intravítreas que en los estudios pivotales se ponen mensualmente o bimensualmente, con lo cual son muchas inyecciones. Y tiene también una serie de efectos secundarios, sobre todo con el pegcetacoplan, que es que puede aparecer una membrana neovascular más frecuente que en el estudio control, que no se puso la inyección, y procesos inflamatorios, neuropatía óptica. Con lo cual, sí es verdad que reduce la progresión de la enfermedad, no es que vaya a regresar la atrofia que hay. Lo que hace es que no progrese en un 35% de los casos de DMAE aproximadamente. Y esto, en realidad, es controvertido su uso porque está lleno de matices, por todas estas complicaciones que existen, por el decidir a qué tipo de paciente de atrofia se pone. Es decir, que todavía está en un proceso de elaborar criterios exactos para poder aplicar. Y con la Agencia Europea del Medicamento también tiene ahí un poco para aprobarlo o no, pero bueno, por lo menos por la FDA está aprobado, un medicamento para la atrofia geográfica, y yo creo que eso es una ventana importante de esperanza. Y no quería terminar sin hablar de una afección que ocurre en los pacientes con pseudosantoma, que pueden alterar el curso normal de lo que hemos dicho, es decir, de aparecer la calcificación, la estría, la membrana neovascular y la atrofia. ¿Y qué es? Es una retinitis aguda. La retinitis aguda es un proceso de inflamación de las capas externas, parece ser que es debido a un mecanismo autoinmune, es decir, que el mismo cuerpo genera anticuerpos contra antígenos oculares, que tiene una similitud con una afección que ocurre en la población normal, que es múltiples puntos blancos evanescentes, que son como estos puntos, igual que aquí en el pseudosantoma, que aparecen más frecuentes en las mujeres, igual que en el pseudosantoma, que son unilaterales en un solo ojo, igual que el pseudosantoma, pero en la población normal suelen ser autolimitados. ¿Aquí qué pasa? Aquí que pueden ser autolimitados, pero que pueden complicarse. Y puede complicarse con una déficit de visión, con lo cual ante déficit de visión acudir a urgencias, y con el aumento de la estría, con una membrana neovascular que también puede aparecer, o con este tejido fibroso subretiniano que hace también alterar todas las capas de la retina y perder visión. Se puede tratar con corticoides porque se piensa que es un mecanismo inflamatorio. No sé si, María, la mejor adenosina y todo eso tiene algo que ver. y también con antiangiogénicos. Se aparece una membrana neovascular y parece que los antiangiogénicos también tienen una cierta respuesta ante esta fibrosis subretiniana. Por lo tanto, ante pérdida de visión brusca o de línea distorsionada, disminución de visión, hay que acudir a urgencia porque cuanto antes tratemos con lo que tenemos, pues por lo menos podemos mantener la visión el mayor tiempo posible. Pues esto es todo. Muchas gracias.